Estimados alumnos, en esta lección vamos a tratar de analizar una de las modificaciones introducidas por la Ley 2 de 2011, a través de la cual se reforma la Ley Orgánica General Electoral, y que es aquella que incorpora el requisito de contar con un número de avales, concretamente con un 0,1% para aquellos partidos políticos, coaliciones o federaciones de partidos que quieran presentarse a las elecciones del Congreso de los Diputados y del Senado. Se trataba, en cierta medida, de copiar una lógica que ya tenía el propio artículo 100, incorporaba el propio artículo 169.2 de la Ley Orgánica General Electoral, en el cual se obligaba a aquellas agrupaciones de electores que quisiesen concurrir a las elecciones al Congreso y al Senado a que contasen, en este caso, con un 1% de avales conseguidos en la circunscripción en la cual habían presentado, en todas las circunscripciones en las cuales querían presentar candidatura. Podemos decir que dentro de las modificaciones incorporadas por esta reforma de la Ley Orgánica General Electoral fue de las que menos discusión suscitó y también sobre las que menos se ha centrado la literatura jurídica. Ya se ve que en la propia exposición de motivos de la reforma no se hace una brevísima alusión al porqué de esta introducción del requisito de los avales, simplemente diciendo que era una forma de evitar que la dificultad que pudiese haber en el procedimiento electoral por la participación de formaciones insignificantes o muy minoritarias. En cierto sentido, esto llama un poco la atención porque al introducir este requisito de contar con un cierto número de avales a los partidos políticos que no hayan obtenido en las anteriores elecciones generales representantes en el Congreso o en el Senado, se está introduciendo una modificación que afecta al propio principio de igualdad, concretado en este caso en el derecho a la participación política del 23.2, derecho al sufragio pasivo en condiciones de igualdad. Por este motivo, quizás hubiese sido necesaria una mayor explicación por parte del legislador, una mayor motivación de la medida. También, si tomamos en consideración que puede despertar cierta susceptibilidad la introducción de este requisito de los avales, tomando en consideración también la propia libertad ideológica y el derecho a no declarar sobre la propia ideología consagrado en el 16.2 de la Constitución, ya que obviamente estos avales que presten determinados ciudadanos a las candidaturas de partidos políticos sin representación en las anteriores elecciones, necesariamente van a tener que ser avales en los que conste el DNI de la persona y la identidad de la persona. No es de extrañar, en este sentido, que fuera necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que ahondase un poco en aquella motivación que el legislador no dio para introducir este requisito de los avales en el caso de candidaturas de partidos políticos que no hubiesen obtenido representación anteriormente en las elecciones al Congreso o al Senado. Y esta oportunidad la va a tener el Tribunal Constitucional Español con motivo de un recurso de amparo interpuesto por una formación política, el Partido Humanista, que intentó conseguir el número de avales necesarios para presentarse por la circunscripción electoral de Cantabria y, presentando estos avales, fue rechazada su candidatura por la Junta Electoral al haberse quedado, después de cotejar la recogida de firmas, al haberse quedado a 10 firmas, a 10 avales del número exigido, del número mínimo exigido para poder presentar una candidatura por esa circunscripción. Concretamente, el motivo por el cual fue denegada la candidatura por la Junta Electoral cántabra fue porque determinados avalistas ya habían prestado sus avales a otras candidaturas que tenían que cumplir con el mismo requisito porque no habían obtenido anteriormente en otros comicios electorales una representación, algún escaño en el Congreso y en el Senado. La propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en este sentido, exige que los avalistas únicamente puedan firmar a una candidatura, puedan avalar a una candidatura. Se entendió que no era un requisito subsanable por parte de la Junta Electoral cántabra y del mismo modo así lo entendió
el Tribunal Superior del Contencioso Administrativo de esta comunidad autónoma. Recurren este partido en amparo ante el Tribunal Constitucional y, como ya ha avanzado el Tribunal Constitucional, aquí tiene la oportunidad de avanzar y de fundamentar la constitucionalidad de este artículo, de esta reforma incorporada en la Ley Orgánica General Electoral, en unos términos que, en mi opinión, parecen bastante moderados. La primera de las dudas de constitucionalidad que plantea este artículo, y como tal lo ponían de manifiesto los recurrentes, era en lo referido al principio de igualdad. Es decir, se introducía obviamente una diferenciación en el trato jurídico con esta modificación legal entre aquellos partidos parlamentarios que en ese momento poseyesen escaños en el Congreso y en el Senado, en relación con aquellos otros partidos extraparlamentarios que no hubieran conseguido en los anteriores comicios electorales representación en el Congreso y en el Senado. Pues bien, el Tribunal Constitucional español, ante esta diferenciación, aplica, como en otros supuestos, en este caso proyectándolo sobre el concreto derecho del 23.2 a acceder en condiciones de igualdad, en este caso a cargos públicos representativos, el examen a través del principio de proporcionalidad de la justificación objetiva de la medida, de la razonabilidad o la necesidad de la medida adoptada y de la proporcionalidad. Con respecto al primer escalón de análisis del Tribunal Constitucional, el referido a la finalidad objetiva de la medida, en realidad lo interesante de esta sentencia, en mi opinión, es que el Tribunal construye, en cierto modo, la argumentación que no fue expuesta por el legislador en su exposición de motivos. En ese sentido, podemos decir que enmienda la plana, la falta de argumentación, la falta de motivación que debió de tener, seguramente, hubiese sido necesario que lo hubiese tenido en cuenta el legislador español. El Tribunal Constitucional entiende que es razonable esta medida por varios motivos. El primero de ellos porque considera que se trata de una medida que tiende a racionalizar y a perfeccionar el sistema electoral español, en tanto, en primer lugar, evita que se desperdicien recursos económicos públicos en aquellas candidaturas electorales, en aquellos partidos políticos, coaliciones o federaciones que concurren a las elecciones sin una verdadera posibilidad, sin un arraigo consistente en la sociedad y, por lo tanto, sin verdaderas posibilidades de transformarse en una opción política. En segundo lugar, y me parece más interesante, el Tribunal Constitucional español abunda en la idea de que al evitar que estas formaciones políticas, digamos, esporádicas y de poca significación, poco arraigo en una determinada circunscripción electoral, se presenten en unos comicios electorales, se está, en cierta medida, favoreciendo el pluralismo político. La manera en que el Tribunal Constitucional argumenta en este sentido es la siguiente, es cuando se trata de espacios ideológicos minoritarios en la sociedad, si además la ley electoral propicia que se fragmente ese espacio ideológico en una importante espiral, en un importante crisol de formaciones políticas, probablemente esa opción ideológica no va a tener la posibilidad de superar la barrera legal y de verse representada en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional incide en que es necesario que el sistema electoral reduzca, en este sentido, la complejidad social, facilitando a los ciudadanos identificar bien cuáles son esas opciones políticas y siempre dentro de opciones políticas que tengan una mínima implantación de la cual se pueda deducir que tienen posibilidades reales de ser elegidas. Por lo tanto, la finalidad objetiva es clara por parte del Tribunal Constitucional y está constitucionalmente amparada. El juicio se traslada posteriormente a la proporcionalidad de la medida. Y creo que aquí el legislador fue bastante cauto porque en realidad al exigir solamente el 0,1% de los avales dentro de la circunscripción, como se ha podido ver en relación, por ejemplo, ahora en los últimos comicios
electorales autonómicos, es muy fácil para partidos con implantación local obtener este mínimo de 0,1. En realidad son muy pocos avales los que son necesarios, por lo tanto la desviación en el principio de igualdad está justificada y además es proporcional en tanto no se le impone al partido político un lastre excesivo, una carga excesiva que difícilmente pueda superar en aras de participar en el proceso político. 0,1% parece un porcentaje perfectamente asumible para partidos políticos con un mínimo arraigo en una circunscripción electoral. Es más, podría pensarse que incluso para cumplir con esa finalidad objetiva de reducir la complejidad social y favorecer que el pluralismo siempre se pueda ver representado en unos comicios electorales, hubiese sido necesario incrementar o elevar un poco el porcentaje de avales exigibles para los partidos políticos que concurren sin representación en Congreso y en el Senado a unos comicios electorales. Con respecto al segundo de los puntos conflictivos en lo que respecta a la constitucionalidad de esta reforma legislativa de la Ley Orgánica General Electoral, es decir, aquello que, como habíamos avanzado, se refiere al derecho a no declarar nuestra propia ideología, que según exponen también los recurrentes en este recurso de amparo, se vería vulnerado en tanto tenemos que informar de cuál es nuestro DNI y cuál es nuestra identidad para poder avalar una candidatura. El Tribunal Constitucional parte del argumento de que avalar una candidatura política no es en sí mismo manifestar nuestra opción ideológica. Es decir, no se puede trazar un paralelismo entre el derecho al sufragio, es decir, la participación política en unos comicios electorales que por imperativo constitucional ha de estar garantizada como una participación secreta, no puede trasladarse esta misma lógica al simple aval ciudadano a un partido político que quiere presentarse a unos comicios electorales. En este sentido, yo entiendo que si el Tribunal Constitucional, creo, como ha manifestado y me parece de una forma bastante razonable, no es equiparable la participación política a través del derecho al sufragio activo con el mero aval a una candidatura política que un ciudadano puede hacer simplemente por escrúpulo democrático, por querer que se vea ampliado el espectro de formaciones políticas o porque considera que es necesario que concurran una diversidad de partidos políticos, independientemente de que estén o no afines a su ideología en unos comicios electorales. Creo que no se entiende muy bien en este sentido que la propia ley limite al ciudadano a únicamente poder avalar a un partido político a la hora de presentarse a unas elecciones. Creo que bajo esta lógica, perfectamente, un ciudadano, sin identificarse ideológicamente con una formación política, puede desear avalar a varias formaciones políticas para así contribuir a que el ordenamiento, el espectro político que va a concurrir a las elecciones se vea enriquecido con formaciones políticas de distinto signo. Creo en este sentido que era innecesaria la especificación que hace la ley, la limitación que impone la ley de solo poder avalar a una candidatura y no poder avalar como ciudadano aquellas candidaturas que consideremos que tengan el notario arraigo dentro de la sociedad y dentro, por tanto, de la circunscripción concreta en la que quiere plantearse la opción política. Para finalizar, decir que este recurso de amparo finalmente termina con una sentencia estimatoria, dado que entiende el Tribunal Constitucional que no se permitió subsanar al partido político que quería presentarse en las elecciones este defecto formal de por sí subsanable, según la doctrina del Tribunal Constitucional, que invita a replantearse una posible reforma en la Ley Orgánica General General Electoral para dejar claro, establecer de una manera clara que en cualquier caso el requisito de los avales para concurrir a unos comicios electorales ha de entenderse como un requisito de carácter subsanable. Y con esto podemos dar por terminada la lección dedicada en concreto a esta reforma que se aprueba en la Ley 2
del 2011, la Ley Orgánica 2 del 2011, relativa a la exigencia de avales a los partidos políticos para participar en los comicios electorales al Congreso y al Senado.